Soy el doctor Luis Arreguín. Es un placer estar con ustedes. Videoinstalación, Mártires de Bill Viola es el tema de esta exposición. Mi primer encuentro con Bill Viola fue cuando yo era estudiante del doctorado, y a partir de ese momento su trabajo me interesó porque es un trabajo, a mi punto de vista, que produce emociones. Bill Viola trabaja la videoinstalación. La videoinstalación es una mezcla entre video, arte e instalación. Instalación es un término que anteriormente se le llamaba medio ambiente y fue utilizado por Alan Capro en 1958 para describir sus obras multimedia. La obra Words de Alan Capro en 1962 lleva al público a un viaje a través de dos salas. Por un lado, en la primera habitación se encontraban paredes totalmente cubiertas de trozos de papel con palabras escritas, y luego los visitantes podrían alterar añadiendo otras nuevas, participando así en la obra. Sonaban discos donde se escuchaba al propio Capro recitando palabras, y en la segunda habitación las paredes habían sido pintadas con graffiti y se ofrecían a los visitantes diferentes tizas de colores para dibujar o escribir sobre ellas. La importancia de esta pieza se basa en la responsabilidad del espectador de convertirse en parte del proceso creativo, más allá de la participación pasiva. Aquí podemos ver la instalación de Alan Capro titulada Words. Después el artista Daniel Buren, en 1971, en su ensayo La función del estudio, habló sobre la relación entre la obra y el lugar de producción. Hizo una pregunta: ¿no ha venido el término instalación para reemplazar a la exposición? La instalación entonces comenzó a usarse para describir el trabajo producido en el lugar de la exposición. Y algunos artistas a final de 1980 empezaron a utilizar la palabra arte de la instalación. La esencia del arte de la instalación es la participación del espectador. Pero la definición de participación varía mucho de un artista a otro e incluso de una obra a otra del mismo artista. Puede significar que el espectador camine por el espacio y se enfrente a la obra, o puede ser que explore el espacio de la obra o interactúe con la obra. En cada una de estas situaciones, el espectador debe completar la pieza. Aquí vemos una instalación de Yayoi Kusama que se llama Infinity Room. Ella lo hizo con con sus puntos, que es una de las características de todos sus trabajos. Y vemos otra de Ai Weiwei, que se llama Forever Bicycles, donde utilizó solamente bicicletas para hacer esta instalación. Aquí vemos otra instalación de Kai Wo Qian, que se llama Hedon, que son diferentes tipos de animales que hacen una especie de puente. Y la otra instalación de Olafur Eliasson, que se llama Assembly Fog, que es una cascada que él montó, es una instalación externa. El arte de instalación va desde lo muy simple hasta lo muy complejo. Puede hacerse en una galería, como vemos en el caso de Kai Wo Qian o de Yayoi Kusama, o puede ser en espacio alternativo, como es el caso de Olafur Eliasson. Y puede incluir objetos naturales, artificiales, pintura, escultura, películas, video, animación, fotografía, performance, sonido y audio. Algunas composiciones, como lo dije, son para espacios internos y otras son arte público construidos en espacios comunitarios o proyectadas en edificios públicos. Algunas instalaciones son sin sonido, otras son interactivas y requieren la participación del público. Veamos algunos ejemplos: a Marcel Duchamp, el grupo francés Auch y Rafael Lozano Hemer.
Marcel Duchamp, aquí podemos ver su urinario y su rueda de bicicleta, planteó al artista en una nueva manera. El artista fue libre de expresar cualquier concepto a través de cualquier medio posible. Duchamp empezó a presentar los objetos como arte, objetos de la vida cotidiana, y les designó el nombre de ready-mades, y lo podemos ver aquí como en el caso del urinario o de una rueda de bicicleta. En su instalación 16 Miles of String, en 1942, él participó en una organización, en una exposición surrealista organizada por André Breton, y la instalación constó de 16 millas de cuerda enredadas a través del cuarto donde se llevaría a cabo la exposición, entre todos los pasillos, el techo, el suelo, etcétera, lo cual hacía muy difícil para los invitados ver las obras expuestas. Aquí vemos la instalación y vemos los cuadros que había. Tenemos por otra parte el grupo Ouch, que es un estudio de creación digital con sede en Estambul, Los Ángeles y Londres. Ellos han ganado muchos premios por sus trabajos en las artes digitales y construyeron esta instalación digital que se llama Poética Inteligencia Artificial en 2018, donde ellos crearon una inteligencia artificial y tomaron cientos de textos de libros y artículos escritos por científicos que cambiaron el destino del mundo. Y estos los introdujeron en la Recurrent Neural Network y luego fueron usadas para la instalación. Fueron utilizados en su inicio 136 proyectores para mostrar una verdadera experiencia inmersiva. Inmersiva me refiero que el espectador tiene que entrar en los espacios que ellos crean para entonces ser afectado por los videos y los sonidos que ellos crearon con esta inteligencia artificial. Aquí vamos a ver una parte de esta instalación y podemos ver una persona que va caminando. Este fue en el Atelier La Lumière de París. Y podemos ver qué fue lo que se creó con esa inteligencia artificial. Podemos ver los movimientos, las luces, las formas. Y una persona que necesita forzosamente caminar en el espacio para ir descubriendo poco a poco qué es lo que los artistas nos están presentando. Vamos a ver únicamente una pequeña parte, porque es un video un poco largo. Y vemos a las personas inmersas, por eso se le llama instalación inmersiva, porque están inmersas dentro de la instalación. Muy bien, pasamos a Rafael Lozano Hemer, que es un artista mexicano que realiza principalmente sus trabajos en espacios abiertos. Él utiliza la robótica, vigilancia computarizada o redes telemáticas. Su obra Tensión Superficial de 2016 es una instalación interactiva. Aquí el espectador necesita moverse a través del espacio y entonces se crea el efecto que él desea con su instalación. Es un ojo humano gigante que sigue al espectador con precisión orwelliana. Al hablar de Orwell me refiero a su obra Rebelión en la Granja, donde un grupo de animales expulsa a los humanos. Eran unos tiranos y crea una sociedad diferente, pero esa sociedad al final terminó siendo igual de tirana que la que había existido anteriormente. Y también la basó esta obra en la lectura de un texto de Georges Bataille, titulado The Solar Annus, y por las bombas inteligentes guiadas por cámaras de reconocimiento utilizadas durante la Primera Guerra del Golfo, proporcionando así un nuevo e inquietante contexto para esta pieza. Esta obra de Georges Bataille es una obra surrealista. Las instalaciones de arte interactivo como la de Lozano Hemer generalmente se basan en computadoras y con frecuencia dependen de sensores que miden parámetros como la temperatura, el movimiento, la proximidad y otros fenómenos que el fabricante ha programado para obtener respuestas basadas en la acción de los participantes.
En las obras de arte interactivas, tanto la audiencia como la máquina trabajan juntas en diálogo para producir una obra de arte completamente única para que cada audiencia la observe. Vamos a ver este video y podemos ver a esta persona caminando en el espacio, pero también este ojo nos recuerda las cámaras de vigilancia, y esta obra podría interpretarse también como la capacidad de los gobiernos para vigilarnos. Esta obra le podemos dar diferentes interpretaciones, ya como lo dije anteriormente, está basada en esta obra surrealista de Georges Bataille. Y como podemos observar, la cámara va siguiendo a la persona, que es lo mismo que sucede con las cámaras que tenemos en diferentes lugares públicos y privados. Como lo dije en sus inicios, la videoinstalación es instalación más video. El videoarte es un tipo de arte que se basa en imágenes en movimiento y datos de audio. Usa una tecnología de video como medio visual y audio. Surgió a finales de la década de 1960 a medida que la nueva tecnología de video de consumo, como las grabadoras de video, estuvieron disponibles al público. El videoarte lleva el nombre del video analógico, que fue la tecnología de grabación más utilizada en gran parte de la historia en la década de 1990. Con la llegada del equipo de grabación digital, muchos artistas comenzaron a explorar la tecnología digital como una nueva forma de expresión. Una de las diferencias claves entre el videoarte y el cine es que no se basa necesariamente en muchas de las convenciones que definen al cine, pues el videoarte puede no emplear actores, no contener diálogo, no tener una narración o argumento discernible, o adherirse a cualquiera de las otras convenciones que generalmente definen las películas. Sony Company creó por primera vez un equipo de consumo económico que permitía a las personas comunes acceder a nuevas y vastas posibilidades en la documentación. Esto amplió el potencial individual y desafió a los artistas a extenderse hacia nuevas áreas en su carrera. Con una velocidad impresionante durante el último medio siglo, el video se ha vuelto accesible para toda la población, generando una evolución continua de su uso. Tenemos como ejemplo al notable artista coreano del videoarte Nam June Paik, también nombrado el padre del videoarte. Él tuvo una influencia muy grande de John Cage y de George Machunas, que fue el fundador del movimiento artístico radical llamado Fluxus. Él creó obras de video interactivas que transformaban la relación de los espectadores con el medio y también entró en el terreno de los medios de comunicación de masas. Él creó una instalación, muchas instalaciones, pero entre ellas es la instalación Autopista Electrónica en 1995, que es una instalación de video de 51 canales, incluida una alimentación de circuito cerrado de televisión, iluminación de neón, acero y madera, color y sonido. Nos representa a los estados americanos. Aquí podemos ver, en estos estados americanos también incluye Alaska y Hawái. Y podemos ver las luces de neón. Y podemos ver que en cada uno de los estados de la Unión Americana existen varias pantallas y en cada una pone un tema relativo a ese estado. Por ejemplo, en Indianápolis pone la Indy 500, es un ejemplo. Podemos ver aquí al expresidente Richard Nixon y a varios presidentes que ha tenido los Estados Unidos. Nam June Paik creó múltiples instalaciones, como había nombrado anteriormente. Tiene una instalación que se llama Zen for TV, donde la pantalla es casi vacía, es casi en blanco. Se presta a que uno piense en las obras similares de John Cage, que era un piano
se aparecía un músico y no tocaba nada. Este video de Namjoon Paik for Film es muy similar a esa idea de John Cage. Pasamos al motivo de nuestra exposición, que es el videoartista Bill Viola. Él nació en 1951 en la ciudad de Nueva York. Durante más de 40 años ha creado videocintas, instalaciones de video arquitectónicas, entornos de sonido, actuaciones de música electrónica y trabajos para la transmisión televisiva. Emplea tecnologías de vanguardia que se distinguen por su precisión y simplicidad directa. Sus videos de un solo canal han sido transmitidos y presentados en todo el mundo y sus escritos igualmente han sido publicados para lectores internacionales. Desde 1970, Viola ha utilizado el video para explorar los fenómenos de la percepción sensorial como una vía para el autoconocimiento. Sus obras se centran en las experiencias humanas universales, como es el nacimiento, la muerte, la trascendencia. Y vemos ahí en las imágenes una que se titula La Ascensión de Tristán, que nos representa la muerte y es el ascenso del alma después de la muerte, y es una cascada que está cayendo en un sentido inverso, es decir, que está subiendo en lugar de estar cayendo. Y por otro lado tenemos la obra The Crossing, que es una obra que es para traspasar, ser otra persona, que es una de las experiencias universales que Bill Viola trabaja. Tiene también sus raíces en el arte oriental y occidental. Él estudió budismo zen, sufismo islámico y el misticismo cristiano. Las tecnologías de los medios avanzadas tienen la capacidad de canalizar la experiencia directa de los fenómenos espirituales que Bill Viola persigue. En sus entornos inmersivos de video y sonido, Viola tiene como objetivo externalizar el ámbito interno del inconsciente, proporcionando espacio para la contemplación de lo que él ve como las verdades místicas universales que fundamentan muchas tradiciones religiosas orientales y occidentales. Como lo dije, utiliza medios modernos de producción como proyección a gran escala, cámara lenta, movimiento inverso, edición precisa de sonidos o bucles. A la izquierda vemos uno de los mártires en el agua. La preocupación de Viola por el poder y el miedo del agua se ha ejercido en muchas de las instalaciones que ha realizado. Viola cuenta la historia de que casi se ahoga cuando tenía 10 años después de caerse de un flotador. Por supuesto, el agua también funciona como uno de los elementos principales junto con el fuego, la tierra y el viento para ser parte de lo que él quiere transmitir en sus obras. Viola está inmerso en las tradiciones religiosas orientales y occidentales, y su práctica artística de toda la vida ha implicado lidiar con problemas esenciales de vida y muerte, abordando metafóricamente imágenes breves pero poderosas. Bill Viola y Kira Pero, que es su colaboradora en el trabajo de Mártires, explican lo mucho que les costaba imaginar la muerte en un sacrificio y de manera universal. Entonces pensaron en los elementos, como es el agua, la tierra, el viento y el fuego. Pues según ellos los elementos son lo más puro de la naturaleza. De modo que en un principio debería reflejar una muerte en un lugar terrible. Lo que en un principio debería reflejar la muerte en un lugar terrible se convierte en una escena espiritual, pues en el montaje se representa la conquista de las fuerzas de la creación. Bill Viola ha presentado más de 28 exhibiciones en recintos religiosos cristianos. La obra Mártir es una de ellas. Un mártir es una persona que fue asesinada por su testimonio de Jesús y Dios. En los años de la iglesia primitiva, esto a menudo ocurría a través de la muerte por lapidación, crucifixión, quema en la hoguera u otras formas de tortura y pena capital.
La palabra mártir proviene de la palabra griega koine, que significa testigo. Al principio el término se aplicaba a los apóstoles. Finalmente, estaba restringido a aquellos que habían sido asesinados por su fe. El periodo cristiano temprano antes de Constantino I era la era de los mártires. Los primeros cristianos veneraban a los mártires como intercesores poderosos y sus expresiones eran atesoradas como inspiradas por el Espíritu Santo. La videoinstalación Mártires, Tierra, Viento, Fuego y Agua fue creada en 2014 y se encuentra detrás del altar mayor de la Catedral de San Pablo de Londres. Son 4 pantallas de plasma verticales en la que aparecen 4 figuras humanas de Bill Viola. Es en color de alta definición, es un video políptico, dura 7 minutos y 15 segundos, sus dimensiones son 140 por 338 por 10 centímetros. Al reflejar que la palabra griega para mártir originalmente significaba testigos, Viola nos explica que los mártires ejemplificaban la capacidad humana de soportar el dolor, las dificultades e incluso la muerte para permanecer fieles a sus valores, creencias y principios. Mártires ofrece una contemplación contemporánea sobre la vida, la muerte y el más allá. Y es también la primera instalación permanente de una obra de video en una catedral o iglesia en Gran Bretaña. Bill Viola comenta: el tiempo hace posible mi arte. Bill Viola crea eventos donde el tiempo puede ser estirado, condensado, repetido, interconectado, en capas, invertido, acelerado o desacelerado para revelarnos todas sus facetas, siendo su firma la técnica de cámara lenta que nos obliga a mirar atentamente a la imagen para captarla completamente. Cuando comienza el video de Mártires, 4 individuos muestran una pausa de su sufrimiento. Gradualmente hay movimiento en cada escena a medida que un elemento de la naturaleza comienza a perturbar su quietud. Las llamas llueven, los vientos comienzan a azotar, el agua cae en cascada y la tierra vuela. A medida que los elementos se enfurecen, la resolución de cada mártir permanece sin cambio. En su asalto más violento, los elementos representan la hora más oscura del paso del mártir a través de la muerte hacia la luz. Esto nos lo dice Bill Viola. Aquí vamos a ver un pequeño video de cómo se hizo esta obra. Aquí podemos ver la imagen de la Catedral de San Pablo en Londres. Y podemos ver el espacio donde se iba a montar la exposición. Y Bill Viola nos empieza a hacer una plática acerca de cómo iba a colocar estos paneles. Aquí lo vemos haciendo una explicación. Ahora vamos a ir un poco más adelante para ver cómo es que empezó a elaborar aquí. Aquí podemos ver, empiezan a preparar a uno de los actores que va a participar en esta obra. Y vemos aquí que le empiezan a amarrar, vemos las cámaras que están ahí y cómo lo empiezan a subir. Podemos observar las luces que emplean, es una luz de arriba y utiliza luces laterales también en blanco y desde arriba. Aquí podemos oír todas las indicaciones que dan respecto a lo que se está haciendo. Y Bill Viola nos está explicando cómo es que está construyendo técnicamente la obra. Aquí podemos ver, empiezan a tirar agua. Este es un estudio que él ocupa para hacer sus video instalaciones. Y las indicaciones, aquí podemos escuchar un poco las indicaciones que él va dando. Esa fue la que corresponde al agua. Aquí podemos ver cómo empiezan con la del viento. Para la del viento tienen unos
Podemos ver las luces que emplea, las explicaciones que nos empieza a dar acerca de esta obra. Tienen unos ventiladores gigantes que son los que producen que la mujer tenga todo este movimiento que veremos después, que veamos el video. Y aquí podemos ver la mujer representaba al viento, ahora podemos ver al hombre que representa la tierra. Y vemos cómo le empiezan a tirar tierra, y él ya había dado las indicaciones a esta persona, lo que tenía que ir haciendo. Podemos ver las luces que tiene lateralmente. Y aquí nos va diciendo, él le explica a la persona que está representando a la tierra cómo debe de colocar sus manos, cómo debe de colocar la cabeza, y así va construyendo la obra. Aquí podemos ver la última de las imágenes, que es el fuego. Están preparando al actor para que trabaje, está sentado y podemos ver el fuego que está en la parte de atrás. Y podemos ver aquí ya como el fuego se ha colocado detrás de él para poder filmarlo. Y Bill Viola nos explica todo este proceso. Y aquí podemos ver ya la instalación y podemos ver el video. Ahora lo vamos a ver en una forma sin explicación de Bill Viola, para que ustedes lo disfruten. Es un video que no tiene sonido. Voy a adelantar un poco porque pues, dura 7 minutos y medio, pero aquí podemos ver el resultado de lo que acabamos de ver y vamos a observar, podemos observar muchas cosas en este video. Podemos ver que al principio es estático, casi es estático. Las luces, como las vimos anteriormente, son blancas en general. Ellos están en una posición, podríamos llamar en cierta forma neutra, y podemos observar cómo la Tierra empieza a subir, o sea, un movimiento inverso. Y todo empieza en cámara lenta. Es una cámara lenta. Podemos ver cómo la Tierra parece que está yendo hacia arriba y podemos observar la posición de las manos del actor y cómo los ventiladores empiezan a mover a la mujer y cómo el fuego empieza a caer sobre el hombre que está sentado sobre la silla. El hombre que está en posición fetal aún no comienza, hasta nuestra extrema derecha aún no comienza a moverse. Aquí podemos ver que la arena comienza a subir un poco más rápido, empiezan a caer un poco más de fuego, los ventiladores empiezan a tener un poco más de poder y el hombre que está acostado hasta nuestra extrema derecha, las piernas se las empiezan a jalar hacia arriba. Aquí la arena empieza a subir en una forma mucho más rápido. Los ventiladores van en una forma mucho más fuerte. El fuego empieza a caer un poquito más rápido. Ya podemos ver al hombre de la extrema derecha que ya está colgando. Como cada uno en un martirio. El hombre de la arena se va subiendo lentamente. Es todo un movimiento inverso. Y aquí ya el viento está lo más fuerte. Podemos también, hablando sobre movimiento, cómo Bill Viola va dosificando lo que quiere que nosotros veamos. En esta escena casi podríamos decir que es el clímax. Empezó de muy lento, después realiza un clímax y después vuelve a que todo permanezca sin movimiento. Aquí podemos ver a la persona con la tierra, ya casi terminó. El viento ya casi paró, el del fuego está en todo su apogeo y el agua como contraste está cayendo muy rápidamente. Esa escena del fuego
Y el agua es muy similar a la que les mostré anteriormente con la obra The Crossing. Si la recuerdan ustedes, podemos ver que Bill Viola utiliza los mismos elementos. Los actores y bailarines, o porque algunos de ellos son del Circo del Sol, pues están en otra posición diferente a la de Crossing, pero la escena podríamos decir que es muy similar. Aquí ya el fuego casi terminó, el hombre del... y todos van terminando mirando hacia arriba. Y el único que está subiendo es la persona que va como ascenso. Si recordamos la ascensión de Tristán, es una imagen muy similar también. Podría representarnos también, podríamos interpretarla como el ascenso del alma después de la muerte. Y después, al final, todo queda sin movimiento. Ya terminó casi y termina esta obra. Podemos observar dos constantes en este video técnicos: la cámara lenta y el movimiento inverso. El austriaco August Musker inventó el método de la cámara lenta en 1904 y el movimiento inverso es un movimiento que es en reversa. Los vimos en esta videoinstalación. Ahora vamos a hablar de la instalación de video Mártires y el sitio específico de la iglesia. A nuestra derecha tenemos un fresco de Gozo Venoso, mártir, es el mártir San Sebastián. La comisión que se hizo a Bill Viola para la Catedral de San Pablo sigue la gran tradición histórica de comisiones para centros espirituales que ha resultado en una herencia invaluable de arte en todo el mundo. La obra de El mártir de San Sebastián de Gozo Venoso está en la iglesia de Santa María Asunta y fue una comisión que le hizo la ciudad para hacer esa obra. Y así tenemos muchos ejemplos de comisiones que han hecho a centros religiosos y que ahora son una herencia para todo el mundo. El arte específico del sitio es una obra de arte creada para existir en un lugar determinado. El artista debe de tener en cuenta la ubicación al planificar y crear la obra de arte. Vimos cómo Bill Viola estaba checando el lugar donde iba a poner la videoinstalación. Y pueden ser estas instalaciones en áreas urbanas, entornos naturales remotos, en recintos, etc. Bill Viola, como lo dije, está interesado en las tradiciones espirituales y religiosas. Es por eso que ha presentado sus instalaciones en recintos espirituales. Aquí vemos una imagen de Bill Viola que se llama Aparición, y por el otro lado una imagen de Masolino, de Panicale, que se llama Pietà, que son muy similares. Bill Viola se relaciona con pinturas religiosas de la Edad Media y el Renacimiento. Estas dos están relacionadas. La de Viola es un video, pero la imagen es igual, y la de Panicale es una imagen medieval que está en una iglesia. Y hace referencias a motivos como los ángeles, la resurrección, y en varias obras muestra a los individuos trascendiendo simbólicamente los umbrales, aparecen desde un infinito más allá al que regresan después de un breve momento. Frank Hittemann, autor alemán del libro Sitio Específico, Arte en las Iglesias, define las instalaciones de arte en las iglesias como la presencia temporal de un invitado extranjero en un espacio calificado teológicamente por su arquitectura y habilitado por una parroquia. En este enfoque, las instalaciones de arte apuntan a provocar agudeza crítica para la iglesia como un sitio específico. El objetivo es iniciar una percepción sorprendente y una reflexión sobre el sitio. El concepto del sitio específico acentúa lo que el arte autónomo, porque abandona museos y galerías y se introduce dentro de otro contexto que ya está determinado por su historia y su función sociológica y religiosa. Una instalación permanente debe apoyar el propósito del sitio, que es la liturgia, la oración, la meditación o el estudio del conjunto cultural
o arquitectónica. Mártires fue diseñado para una instalación permanente en la histórica Catedral de San Pablo en Londres. De acuerdo con las reflexiones sobre el concepto de Frank Hideman, uno puede esperar que tal instalación respalde el propósito de la catedral, principalmente el culto regular, la meditación individual, las ceremonias públicas y aún el turismo, y aún sea capaz de revelar una nueva comprensión del sitio. En consecuencia, se requiere un enfoque muy elaborado y Bill Viola lo hace a la perfección. Aquí podemos ver el interior de la Catedral de San Pablo y vemos hacia nuestro lado derecho, hasta el fondo, está la videoinstalación de Bill Viola. Aquí vemos unos sketches que hizo Bill Viola para esta videoinstalación y vemos que cambió el orden de los personajes. Aquí vemos la instalación ya en la catedral. Y vamos a hacer una conclusión de lo que he planteado en esta exposición. Las imágenes de mártires se refieren a personajes específicos, identificables por sus atributos. Las representaciones de mártires normalmente se relacionan con ciertas historias o incidentes en la historia del cristianismo. Los mártires sabemos quiénes son, conocemos lo que hicieron. Los mártires de Viola son personas sin nombre, en un lugar no específico, entregadas a fuerzas naturales. Carecen de ser específicos y de relevancia histórica y política. Aún así pienso que cuando Viola presenta sus videos en una iglesia, lo hace con una conciencia de la rica historia y tradición del arte cristiano. Se refiere a estándares formales como los polípticos y adopta motivos bíblicos o históricos significativos como el agua, los ángeles o los mártires, y logra que la fuerza de sus imágenes y la forma en que las trabajen emocionen a los espectadores. Muchas gracias.